aprender de mí, que soy buena. Que el Señor les bendiga. Bueno, para las hermanas que no he saludado, yo soy Beatriz Contreras, la hermana menor de la hermana Miriam. Que el Señor les bendiga. Doy gracias al Señor por esta oportunidad. A la verdad que todo lo que nosotros podamos hacer para la obra del Señor, ¿cierto? Lo tenemos que hacer con gratitud. Amén. Porque es nada comparado a lo que el Señor ha hecho con nuestra vida. Aprender de su palabra. Amén. Queremos honrar al Señor con lo que Él nos ha entregado. Pasaje base, ¿cierto? Pasaje central. Estará en el libro de Salmos, capítulo 127, 3 y 4. Y habiéndolo encontrado, le voy a invitar a que se coloque de pie para que le demos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Salmo 127, 3 y 4. Dice: He aquí, herencia de Jehová son los hijos. Cosa de estima el fruto del vientre, como saeta en mano de valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Amén. El Señor les bendiga. El tema de hoy, el nido vacío. Pero para que ese nido esté vacío, tiene que haber estado lleno primero. Amén. ¿Cierto? ¿Cuántas mamitas de aquí, cuántas de mis hermanas tienen hijos todavía en sus casas? Amén. Amén. ¿Cuántas mamitas ya no están sus hijos en sus casas? Hay un nido que está lleno y hay un nido que está vacío. La palabra del Señor dice que herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima del fruto del vientre. Herencia. ¿Qué es lo que quiere decir? Herencia no es transferible, por lo tanto, ¿de quién es la responsabilidad de educar y enseñar a los hijos? De los padres. No es ni de la iglesia ni del colegio, sino que los valores y los principios cristianos se infunden en el hogar. Mire, cuando allí Dios le dijo a Abraham que iba a multiplicar su descendencia, le dijo: ve la estrella del cielo, la arena del mar, ¿la puedes contar? No, así será tu descendencia. Pero para que hubiera descendencia tenía que haber hijos. Ellos nos imitan, ¿cierto? Nos imitan en todo lo que nosotros hacemos. Por lo tanto, los hijos son copia fiel de nosotros. Si nosotros honramos al Señor, ellos también van a honrar al Señor. Si nosotros en nuestra casa somos de una forma y en la iglesia de otra forma, ellos nos van a imitar. ¿Y dónde queda el reflejo? Cuando ellos van creciendo. ¿Amén? Por eso que decía aquí el salmista: herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima del fruto del vientre. Como saeta en mano del valiente, así son los hijos tenidos en la juventud. Como saeta. En otra versión de la Biblia dice como flecha. Hay una cosita que se llama aljaba, que usted guarda su flecha. ¿Qué se guarda la flecha, cierto? Hay un momento en que las flechas están guardadas, pero llega un momento en que hay que utilizarlas. Y para que la flecha se pueda utilizar, se debe estar bien provista. Eso es lo que el Señor a nosotros nos encomienda. Y como es una herencia de Jehová a los hijos, nosotros tenemos que educarle. ¿Qué dice la palabra del Señor ahí en Proverbios 22:6? Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Instruye al niño en su camino. Enséñale, edúcale. Date un tiempo para orar con él antes de ir a acostarse. ¿Sí o no? Porque eso va a marcar su vida. A lo mejor nosotros muchas veces, los papitos que trabajamos, muchas veces quizás llegamos cansados. Y quizás no nos damos ese tiempo, pero es tan importante porque ese tiempo que nosotros le dedicamos para orar con ellos va a marcar su futuro. Y usted no sabe cómo lo va a marcar. ¿Amén? La Biblia es el fundamento para edificar tu hogar. No hay otra base, no hay otro fundamento que sea más sólido que el que usted y yo pueda darle a través de la palabra del Señor a nuestros hijos. Para edificar nuestro hogar, nuestro amor solo, el amor cierto de padre, no es suficiente. Las necesidades de nuestro cónyuge ni hijo solamente
amor vasto y profundo de Jesús, lo puede hacer. Amén. Nosotros podemos querer a nuestros hijos, los podemos abrazar, ¿cierto? Los podemos acurrucar, les podemos enseñar, les podemos dar una profesión, pero la base sólida, la base fundamental es la base del cristianismo, es la palabra del Señor. Se lo digo por testimonio y experiencia propia. Mi padre siempre nos contaba, su infancia fue dura, su juventud fue dura porque sus padres fueron duros con él. Pero él, cuando aceptó a Cristo y cuando conoció a este Salvador, su vida cambió. Por lo tanto, su forma de enseñar fue otra. ¿Cuántas veces hay, ustedes mismas, hermanas, quizás su crianza fue dura, fue severa tal vez, y quizás muchas veces sin afecto? Pero ¿saben? Cuando Cristo llegó a su vida, usted llenó de amor su corazón. Entonces los hijos que usted está criando, ya no los está criando con ese rencor y esa rabia, sino que los está criando con amor. ¿Por qué? Porque Dios le enseñó a amar. Amén. Que el Señor le bendiga. La enseñanza bajo la dirección de Dios debe ser, ¿cierto?, marcar la vida. ¿De quién? De sus hijos. Valores y educación espiritual de los hijos, ¿de quiénes dijimos? Responsabilidad de los padres. Amén. Y le voy a pedir a mi hermana que tiene Efesios 6:4, por favor, que lo pueda leer. Amén. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. No provoquéis a ira a vuestros hijos. Porque muchas veces nosotros como padres, cuando vamos a reprenderlo, quizás estamos airados. Y esa no es la mejor forma. Porque lo único que va a conseguir es que el hijo se ponga, ¿cierto?, en una disposición de rabia, de enojo. Pero ¿qué dice el Señor? Que hay que disciplinarlo y amonestarlo, ¿cierto? Con amor. Usted dice, pero este niñito es porfiado, es que no me hace caso. Por eso que nosotros desde chiquititos tenemos que criarle y educarle. Amén. Colosenses 3:21. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Amén. Para que no se desalienten. No desesperéis a vuestros hijos. O sea, no los hagamos enojar. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros pensamos, como decía, mire, hoy en día la sociedad anda todo tan rápido que muchas mamitas se ven en la obligación de tener que trabajar hoy en día, y junto con los papás. Entonces muchas veces llegamos al hogar y llegamos rápido, ¿cierto? Tratando de poder hacer todo lo que tengamos que hacer, y el hijo nos quiere decir algo y a lo mejor de repente nosotros no, es que espérate, es que ahora estoy ocupado. Qué importante es ese tiempo, de poder dedicarle tiempo, ¿cierto?, a los hijos. Y no hacerles enojar. Porque si no, lo único que va a hacer es guardar rencor en su corazón. Amén. Proverbios 29, 15 y 17. Dice la vara y la corrección dan sabiduría, más el muchacho consentido avergonzará a su madre. Corrige a tu hijo y te dará descanso y te dará alegría a tu alma. El hijo consentido avergüenza. Mire, a nosotros nos enseñaron de chiquitito que cuando nosotros era día ya de descanso, sábado, domingo, mi papá llegaba temprano a las 7 de la mañana a golpearnos la... Pero si hoy día no hay clase, si hoy día es día libre, no, levántese y haga sus quehaceres. Teníamos un patio bastante grande y lo teníamos que barrer. Pero ¿saben? Hoy en día podemos dar gracias porque los papás nos enseñaron. Hoy en día vemos mamitas, lamentablemente, llevándole el desayuno a la cama a los hijos. Hoy en día, lamentablemente, llevamos mamitas que desde chiquititos visten a los niños hasta grandes. Y hoy en día a los niños les faltan el respeto a la mamá y falta la disciplina. ¿Usted sabe qué generación se está formando en este tiempo? Nosotros tenemos que disciplinar a nuestros hijos. Pero también tenemos, mire, en nuestra palabra, sobre todo en usted, amada hermana, que en usted hay una palabra de bendición o de maldición. Muchas veces nosotros con nuestra boca maldecimos a nuestros hijos. Usted dice, pero no le digo cosas malas, mi amada hermana. Muchas veces nosotros le decimos, tú eres un tonto, tú eres un flojo, tú no sirves para nada.
Y eso va a marcar la vida de su hijo. Usted bendiga a su hijo. Yo le digo a mi hija de repente, tú eres ordenada. Y me dice, mamá, pero si yo soy desordenada. Tú eres ordenada, le digo yo. Tú eres ordenada, tú eres obediente porque usted tiene que proclamar con sus labios. Usted tiene que enseñar a sus hijos. Mire, yo veía que está acá escrito. Dice, hay dos regalos que debemos ofrecer a nuestros hijos. Raíces fuertes para aferrarse a sus principios y alas para saber volar. Hoy día trabaje duro usted. Hoy día esfuércese con sus hijos. Y mañana va a descansar. Yo tengo a mi mamita aquí. Y hace poquito tuvimos una conversación con ellos en la casa con mis hermanos. Y quizás muchas veces no habíamos escuchado a nuestro papá decir que él se sentía orgulloso de nosotros. Y yo le decía, ese es el trabajo que ustedes hicieron en nosotros. Y yo le agradezco, porque el trabajo que usted haga hoy día con sus hijos, mañana lo va a agradecer. Mañana usted se va a parar y va a decir, ese que allá es mi hijo. ¿Por qué? Porque usted se dedicó tiempo. Usted quizá en su cansancio usted dijo, no importa, este es el momento que yo necesito para estar con mi hijo, para que mi hijo el día de mañana emprenda alas y sea un hombre de valor, una mujer de valor. Amén. Señor les bendiga. Enseña a tus hijos valores y principios cristianos, cómo enfrentar la vida. Aquí en Deuteronomio 6:7 dice, y estas palabras, aquí los varones, el pueblo de Israel se preocupaba mucho de instruir a sus hijos, porque sabían que esas eran generaciones que iban a ser marcadas. Y él le decía, y estas palabras yo te mando hoy, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ella estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. ¿Tenía descanso este padre? No había descanso. No tenía, ¿cierto?, un momento de descanso, sino que decía en todo momento. ¿Qué iba a entender aquí? En todo momento. Madruga a enseñar, a corregir a tu hijo, para que el día de mañana empiece a emprender estas alas, empieza a crear alas robustas. El pueblo de Israel traspasaba de generación en generación estas enseñanzas y eran marcados. Y usted lo puede ver quizás hasta el día de hoy, marcan mucho, ¿cierto?, sus enseñanzas y no las transan por nada. Amén. Luego que hemos educado a nuestros hijos, luego que hemos hecho ese trabajo, ¿cierto?, de enseñarle, de estar ahí con ellos, llega el momento cuando los hijos se van, ¿cierto? Y aquí es donde muchas veces nos vemos enfrentados a distintas situaciones e incluso a distintas emociones. Hay un episodio de la vida que muchos le llaman síndrome del nido vacío, digamos, la psicología le llama así. Los hijos sin duda son una gran bendición y también motivo de preocupación. Y cuando se marchan de casa, los padres pueden sufrir lo que se conoce como el síndrome del nido vacío. El síndrome del nido vacío se refiere a un conjunto de sentimientos de carácter negativo, tristeza, vacío, soledad, melancolía, ansiedad o irritabilidad, que experimentan los padres cuando los hijos se marchan definitivamente de casa. El sentimiento de soledad es el más importante de todos y puede aparecer ante la ausencia de uno o de varios hijos. Sabe que hay muchas mamitas que ya experimentaron ese momento o en este momento lo están experimentando, ¿cierto? Algunos padres lo esconden y algunos padres sienten esa pena o esa tristeza y la esconden. O hay otros papitos que, ¿cierto?, vuelcan su vida a hacer otros quehaceres. Yo no quería que mi mamá sintiera ese momento. Por eso me fui a los 33 años de la casa. Me demoré. Yo decía, Señor, yo no quiero que ella pase por esto. Pero, ¿saben? Ella quizás no lo percibió, pero
nosotros sí nos dimos cuenta del afecto. Y no nos fuimos tan lejos, fue a 100 metros más arriba. Y mi hermano 50 metros para atrás. Pero a lo que voy. Es un momento en que viene tristeza. ¿Por qué? La casa nos queda grande. ¿Sí o no? Con dormitorios vacíos y asientos desocupados. A la hora de la comida, después de años de crianza, de tenerlos cerca, de haber sido consejera. ¿Sí o no? Y cuando llegaba con una amiga, preocupación, ¿cierto? Doctora, chofer, cocinera, maestra, ¿sí o no? Pues estudiaban en casa, haber llorado juntos, las primeras tristezas, ¿cierto? Alegrías, escuchar preciosas risas, escuchar el sonido de los instrumentos que practicaban, escuchar cuando tenían diferencias entre ellos, entrar muchas veces al desorden de sus habitaciones, las risas con los amigos que llegaban con ellos. Ahora ya no están en casa y reina el silencio total. Y es allí donde muchas veces hay mamitas que pasan por depresión sin darse cuenta. Muchas veces nosotros pensamos que por ser cristianos no vamos a pasar penas, no nos vamos a entristecer, no va a venir depresión a nuestra vida. Sí lo puede suceder, pero ¿sabe? Usted tiene una ventaja sobre el resto del mundo, sobre el resto de las mamitas que no tienen a Cristo. Usted tiene a Cristo, usted tiene en quien refugiarse, usted tiene en quien buscar paz. Amén. Hay una reflexión muy bonita que encontré, que no tiene autor, así que le voy a pedir a mi hermana Margarita que lo lea. Dice así: cuando los hijos se van, se queda el nido vacío y nos dejan los recuerdos de los momentos vividos. Cuando los hijos se van como los vivimos, como el regalo de Dios que iluminó el camino, como flechas disparadas que dan en el blanco mismo, cultivados en el hogar como una planta de olivo. Cuando los hijos se van a cumplir con su destino, buscamos en todo lugar sus travesuras, sus ritos. Allí crecieron en la fe que con fe les infundimos. Cuando los hijos se van, nos quedamos sorprendidos, hojeando aquel álbum viejo, ver que no somos los mismos, que el tiempo pasó veloz como el fluir de los ríos, como el brillar de las estrellas en negra noche de hastío. Se sienten lágrimas tibias entre suspiro y suspiro. Cumplimos la tarea, darle educación a nuestros hijos. Cuando los hijos se van, se queda un rosal marchito, que solo vuelve a brotar con los hijos de los hijos. Esos alborotadores que nos movieron el piso, que solo verlos venir sin pedir nuestro permiso, golpeando nuestras historias al cerrar nuestros capítulos. Cuando los hijos se van, se queda el nido vacío y nos dejan los recuerdos de los momentos vividos. Encontré preciosa esa reflexión, porque sin duda el autor que la escribió tomó algunos versículos, ¿cierto?, de los que ya habíamos leído. Muchas veces los papitos no encuentran, en el momento en que se crían los hijos, quizá hay una distancia, se forma una distancia entre el matrimonio muchas veces. ¿Por qué? Porque la mamita a lo mejor se evoca a criar al hijo y el papá a traer el sustento a la casa. Entonces cuando los hijos se van, de verdad que queda el vacío, porque ¿qué hacemos? ¿Cierto? Los hijos se van de la casa por varias razones. La principal, por el matrimonio, ¿cierto? Pero el Señor lo dejó establecido que así debía ser. Veamos Génesis 2:24. Dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. A tanto dejará el hombre a su padre y a su madre. Así es, y así está escrito, y así es la ley, ¿cierto?, de la vida, que en algún momento los hijos se tienen que ir de la casa. También en Marcos capítulo 10, versículo 7. Esto dejará el hombre a su padre
Por lo tanto, ¿cierto? Es el momento en que ya tienen que irse. Quizás hay otro motivo, por estudio, por independencia. Nosotros, para este lado del mundo, los latinos, ¿cierto? Los suramericanos, somos más apegados a los hijos. Porque, por ejemplo, en otras culturas, a los 17, 18 años los hijos ya tienen que irse de la casa, ¿cierto? Ya, y no es una opción que ellos puedan quedarse, sino que a los 18 ellos tienen que irse, independizarse, ¿cierto? Tienen su propio hogar o su departamento donde ellos van a estudiar. Y son más desapegados. A mí una vez me llamó la atención, cuando yo la Lidia estaba chiquitita, llegó un caballero que conocemos que es canadiense, y Lidia estaba llorando en la cuna. Y me dice, y no me acuerdo quién iba a ir a verla, pero no, me dijo, déjela, si no se va a morir porque llora. Nosotros, los hijos lloran y nosotros vamos corriendo, ¿cierto?, a poder socorrerlo, a poder estar ahí. Pero ellos no, dice que la cultura de ellos los dejan, porque ellos tienen que aprender a no ser dominantes con los padres. Por lo tanto, nosotros, si al hijo le pasa algo, o sea, si el hijo quiere conseguir algo con el papá, hace una pataleta y lo consigue al tiro. Y esa es una mala crianza. ¿Por qué? Porque nos van a manipular hasta que sean grandes. Y nosotros, en vez de hacerle un bien, le estamos haciendo un mal. Porque tenemos que criar hijos sólidos. ¿Amén? ¿Para qué? Para que el día de mañana no nos hagamos tantas preguntas. ¿Amén? Por lo general, ¿cierto?, afecta más a la mujer. Porque ¿quién es la que está más ahí con el hijo? Es la mujer. Los padres deben saber que ellos tienen que hacer su vida y hallar su propio sitio en el mundo. Aprender, caer, levantarse y seguir adelante. No podemos tener a nuestros hijos en una burbuja, ¿cierto? Hace poquito mi hija llegó y me dijo, mamá, yo no quiero ir más al colegio porque mi tía no va a mandar más a mis primos al colegio porque hay mucha maldad en el colegio. Y tuve que darle toda una cátedra para que me entendiera que ella tiene que ser luz en medio del mundo. Si nosotros escondemos a nuestros hijos, ¿cómo vamos a hacer luz para otros? Yo le decía, no, mamita, usted tiene que aprender que sus convicciones y lo que usted está aprendiendo aquí, usted tiene que traspasarlo. Porque usted tiene compañeritas, a lo mejor, que necesitan cariño, que necesitan afecto, que necesitan una palabra de aliento. Y ahí va a estar usted. Así que tuve que hacer todo, porque no quería ir más. Pero, ¿sabe? Eso es lo que nosotros tenemos que darle. Fundamento, que no trancen con nada. Que su hijo vaya clarito y sepa lo que tiene que hacer. Amén. Y sepa cuál es su convicción. Veamos el ejemplo que nos da la naturaleza. ¿Cierto? Aquí hay un ejemplo claro. Un nido es un refugio que construyen las aves u otros animales con hierbas, ramas, plumas, otros materiales, y ahí ponen sus huevos, se alimentan dentro de él y les sirve de refugio para ella y para su cría. Proverbios 27:8. ¿Cuál ave que se va de su nido, tal cual es el hombre que se va? El ave, ¿cierto? Ya los polluelos estando ya criaditos, ¿cierto? Se van. Incluso hay aves que usted le encontrará muy malas, pero tiran a los polluelos del nido para que aprendan a volar. No vaya usted a tirar a su hijo para ver si aprendió a volar. Pero la naturaleza nos da un claro ejemplo, amén, de que nuestros hijos deben estar preparados para emprender vuelo. Amén. Que el Señor le bendiga. Aún la cigüeña en el cielo conoce su tiempo, y la tórtola, y la grulla, y la golondrina guardan el tiempo de su venida, pero el pueblo no conoce. ¿Por qué quise tomar este versículo? Porque estas aves conocen su tiempo, ¿cierto? Todas tienen su tiempo. Algunas personas creen que los pájaros van todas las noches a dormir al nido. Van y vuelven. No es así, ¿cierto? Así como la gran mayoría de los humanos. Sin embargo, lo común es que las aves usen su nido solo cuando están criando polluelos en la primavera. Después ya tienen que echarse a volar. ¿Por qué? Porque las aves tienen que tener
los polluelos, su propio nido, y así sucesivamente, ¿cierto? O si no, no habría descendencia. El nido vacío es una condición natural en el ciclo evolutivo del matrimonio. Corresponde a una etapa normal y esperable, ¿ya? No significa ninguna patología porque es una etapa normal de la vida. Usted dice que es dura la vida, pero así es la vida. Amén. Debemos dejar que los hijos asuman sus propias responsabilidades, que aprendan a buscar su propio alimento y que tengan sus propios hijos. Y aquí es donde nosotros tenemos que darles esa educación. Yo sé que los papás nunca dejan de ser padres, pero ¿cuántas veces le hacemos la vida demasiado fácil a los hijos? Así, sin ser ese cierto, con usted misma diga, muchas veces le hacemos demasiado fácil la vida a los hijos. ¿Y eso está bien? No está bien. Porque llegará un momento en que ellos van a querer emprender vuelo y se van a encontrar que no tienen las alas suficientemente fuertes para poder emprender vuelo. Y cuando ellos se enfrenten al matrimonio, la nuera o su yerno se lo va a ir a devolver a su casa. Porque le va a decir, oiga, parece que no lo crió con muy buenos principios de su hijo. Eso no nos puede pasar. ¿Por qué? Porque muchas veces no, si la mamá le soluciona todos los problemas al hijo. ¿Es así o no? No, si total mi mamá, yo sé que mi mamá. Por último, me voy para donde mi mamá, si me enojo. No, su hijo tiene que saber que si se enoja no puede ir a donde su mamá. ¿Por qué? Porque él tomó su propio camino y emprendió su propio vuelo y está haciendo su propio nido. Tiene que aprender a caerse y a levantarse, porque los papás ya están en otra etapa de su vida y eso es lo que vamos a ver más adelante. Nos llenamos de preguntas en esta etapa. ¿Están mis hijos preparados? ¿Lo hice bien? O quizás sentimiento de culpabilidad por no haberles dedicado más tiempo. Y si nos descuidamos, caemos en ansiedad y hasta en depresión. ¿Cuántas veces usted se ha preguntado? ¿Cuántas veces usted se ha hecho esta pregunta en su vida? ¿A mis hijos bien? ¿Lo hice bien? ¿Cuántas veces las mamitas que trabajan se han cuestionado? Yo trabajo, he trabajado siempre, creo. Y yo muchas veces me cuestioné el hecho de no estar con mi hija. Hasta que le pregunté un día al Señor, Dios tiene propósitos con la vida de las personas. Cuando usted cae en las manos del Señor, Dios tiene un propósito con su vida. Yo entendí el propósito que Dios tenía con mi vida. Y dije, gracias Señor, porque ya no me voy a cuestionar más. Pero no en todos los casos es lo mismo. Dios te da la oportunidad de criar a tus hijos y de enseñarles disciplina, respeto, amor, afecto, cariño. Hoy en día, hace poquito conversaba con un doctor y me decía, hoy en día los niños no tienen emociones porque la tecnología los tiene tan cauterizados su mente que no saben cuando están enojados, no saben cuando están tristes, no saben cuando están alegres. Y eso es un daño tremendo a esta generación. Eduquemos a nuestros hijos, quitémosle el teléfono, no importa que pataleen, porque hoy en día le quitan el teléfono y patalean y gritan. ¿Eso estará bien? Ya, pasémosle el teléfono para que me deje de molestar, para yo poder hacer lo que yo quiero hacer. Amada hermana, ¿quiere descansar el día de mañana? Yo sé que ya estas mamitas aquí que ya hicieron su trabajo, hicieron su labor. Y muchas a lo mejor dicen, gracias Señor porque estoy descansando. Pero hay otras que estamos en esa etapa todavía. Y a lo mejor vamos a querer, ¿cierto? El día de mañana ver a nuestros hijos con nuestro pecho así bien inflado y decir, gracias Señor porque pude hacer lo que tenía que hacer. Hoy en día es duro porque hay muchos hijos que se crían solos. ¿Por qué? Por lo que decíamos, por el sistema los obliga y los papás se ven en la obligación de trabajar. Yo tuve la bendición de mi cuñada mayor, me crió a mi hija hasta los 7 años, me cuidó a mi hija hasta los 7 años. Y tengo la bendición de estar a 5 minutos de mi trabajo. Entonces siempre estoy ahí.
al pendiente. El Señor me dio esa bendición y esa honra. Y cuando me le pregunté, Señor, ¿será que yo no tengo que trabajar? El Señor me dijo, no, usted tiene que trabajar, porque usted tiene que ser de bendición para otras personas. Así que doy gracias al Señor porque también juega un rol importante el marido. Y mi esposo, está ahí, por ahí anda, ha sido muy fundamental. Pero todo tiene su tiempo. Así lo dice Eclesiastés 3. Tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar o plantar. Tiempo de matar y tiempo de curar. Tiempo de destruir, tiempo de edificar, tiempo de llorar, tiempo de luchar y tiempo de bailar. Usted se da cuenta, aquí, ¿cierto? Salomón se dio cuenta en un momento que todo tiene su tiempo. Amada hermana, todo tiene su tiempo. Usted un día construyó su nido, crió sus hijos se fueron, los hijos también tienen que hacer su nido, ¿cierto? Y así sucesivamente. Pero ¿qué es lo que Dios quiere para sus hijos? Es que se críen bajo el temor del Señor y bajo una disciplina que sea de acuerdo a la palabra del Señor. Porque si nosotros criamos hijos obedientes y bajo el temor del Señor, sus hijos van a ser igual y la descendencia va a ser sólida y el Evangelio de Jesucristo se va a extender, porque todo lo que nosotros hacemos es ¿en qué? ¿En beneficio de qué? De la obra del Señor. Amén. En beneficio de la obra del Señor. Todos los tiempos de Dios son perfectos, ¿sí o no? Amén. Perfectos. Amén. Y cuando los hijos se van, ya cumpliste tu tiempo de enseñar, de formar el carácter en ellos. Y si muchas veces no lo ha hecho bien, no todo está perdido. Ore al Señor y pida por sus hijos, y el Señor le responderá. Amén. Exprese su preocupación. A veces, como le decía, pensamos que por ser cristianos no vamos a pasar, es cierto, por estas etapas de la vida, no vamos a pasar por tristeza, pero sí lo vamos a pasar muchas veces. Dios nos ha dado un regalo tan hermoso del Evangelio de Jesucristo, pero también nos ha dado un regalo, sobre todo a nosotros las mujeres. ¿Qué cree usted que es? Pero aparte de ser madre, cuando usted ya está, la amistad, ¿sí o no? Proverbio 17:17. Todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. En todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. Muchas veces las mamitas, ¿cierto? Por no decir que se sienten tristes, que se sienten solas porque sus hijos ya no están con ellas, a lo mejor se encierran. Pero busquen qué refugiarse. Si no está su cónyuge, ¿cierto? Si no está, porque hay mamitas también que crían solas a sus hijos. Y eso lo sabemos, ¿cierto? Pero también el Señor le da la posibilidad, ¿cierto?, de buscar amistad, en quien refugiarse. Sin duda tenemos al Señor en quien refugiarnos, pero muchas veces necesitamos ese abrazo, necesitamos esa palabra de aliento, esa que te diga, ay, no estás sola. Aquí hay alguien, te puedes apoyar en mi mano. ¿Qué dice la palabra del Señor? Son mejor dos que uno. Porque si uno se cae y va solo, ¿quién lo levanta? Allá donde nosotros vivimos, en Alto Cantillán, ha pasado muchas veces, ¿cierto? Se va un montañista solo, se cayó, se fracturó una pierna, ¿quién lo rescata? Si hubieran ido dos, tiene por lo menos quien pedir ayuda. Es un ejemplo. Vamos a hacer unas preguntas. Luego de que hemos criado, ¿cierto?, a nuestros hijos, de que hayan emprendido el vuelo, nos hacemos las preguntas. ¿Está tu identidad en Cristo? ¿Estás teniendo un tiempo de calidad con Dios? ¿Estás dedicando tiempo y cuidado a tu esposo? ¿Cuánto tiempo inviertes en la expansión del Evangelio junto a tu iglesia local? ¿Cuánto tiempo invierto en la preparación de un mejor servicio? El tiempo de cambiar pañales, el tiempo de hacer todo lo que dijimos, ya pasó. Ahora tenemos que cambiar nuestro objetivo. Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó
sí mismo por mí. Ahora podemos tornar, ¿cierto?, nuestro tiempo ¿a qué? A depender de Dios. Que Cristo viva en ti. Porque antes no lo podíamos hacer. Quizás estábamos preocupados de la leche, de los pañales, ¿cierto?, del almuerzo, de un sinfín de cosas, del colegio. Entonces no nos quedaba tiempo. La vida, ¿cierto?, está con Cristo. Entonces, ¿cuál debe ser? Cambiemos nuestras prioridades. Nuestra identidad debe ser Cristo Jesús. Nuestras disciplinas espirituales cambiaron. Lucas 10:42. Pero solo una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Marta, Marta, afanada, ¿cierto? Porque muchas veces nos sentimos así, afanados, y corremos, ¿cierto? Y dejamos al Señor un espacio chiquitito. Ahora que ya no están tus hijos en tu hogar, o cuando ya no esté la mamita que todavía está, ¿cierto? Dedica tu tiempo a aprender de la palabra del Señor, a buscar más de Él, a estar aquí, ¿cierto?, en estos momentos, en estos retiros, donde puedes confraternizar, donde puedes abrazar a tu hermana y sentir esa comunión. Amén. Mi rol como esposa no ha terminado, sin duda que no. Proverbios 31:10 dice: mujer virtuosa, ¿quién la hallará? ¿Dónde estará? ¿Estará perdida por ahí? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. El corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. No se olvide que su hijo, aunque se hayan ido, pero está su esposo. Y nuestro deber es cuidar de ellos, es estar al lado de ellos, ¿cierto? Y bueno, si en algún momento quizás no pudieron porque estaban los hijos, pero quizás ahora es tiempo de poder salir, de poder darse unas vacaciones, de poder, ¿cierto?, ir a otros lugares que no lo podían hacer cuando estaban sus hijos. Enamórense de nuevo, háganlo. Llegue con una florcita, ¿cierto?, el marido, bueno, está la hermana, pero la hermana, ¿cierto?, téngale una comidita rica, ¿sí?, a su esposo, regalonéelo. ¿Para qué? Para que vuelva, ¿cierto?, esa comunión. Conversaba con una persona y me decía: desde el momento que nacieron mis hijos, nuestro matrimonio cambió. Yo le decía: Cristo es el único que puede transformar eso. Porque muchas veces nos desesperamos y nos vemos que todo está perdido. Pero Cristo es el que vino. Mire, si herencia de Jehová son los hijos, es porque es muy estimado para Dios. El hogar, la familia, es algo de alta estima para Dios. Él lo formó. ¿Para qué? Para que esto tuviera continuidad. Amén. Mi rol como madre no ha terminado, sin duda. Pero no le dé las cosas fáciles a los hijos. ¿Ya? Se levantan, en Proverbios 31:28 dice: se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada. ¿Amén? Mamita, ya hiciste tu trabajo. Me diste lo que tenías que darme. Hoy en día yo puedo valerme por sí solo. ¿Y qué le dice? Me siento orgulloso. ¿De quién? De mi madre. Amén. Así que es recomendable, ¿cierto?, que nosotros trabajemos en nuestros hijos para que después veamos el reflejo en ellos. Verás a tus hijos y te sentirás orgullosa por haber realizado la labor. Más oportunidades para servir al Señor. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo del amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles a uno. Dediquemos tiempo a la obra, ocupemos nuestro tiempo. ¿Saben? Muchas veces dejamos tiempo de ocio y ¿quién hace estrago? Satanás hace estrago. ¿Por qué? Porque dejamos tiempo de ocio. Preocupémonos de buscar al Señor, de incluirle en todos nuestros planes. A veces, muchas veces yo me he encontrado con personas que me han dicho: no, pero ¿por qué Dios tiene que ver con mis hijos? Y digo: pero si eso es lo principal. Dios sí tiene que ver con tus hijos, Dios tiene que ver con tu familia, porque es el fundamento, ¿cierto?, de esta sociedad, es el hogar. Por lo tanto, si nosotros como cristianos trabajamos bien en nuestros hijos, el día de mañana vamos a ver una generación que ame a Dios, que respete a los ancianos, que respete, ¿cierto?, a sus padres. Para concluir, el nido vacío es parte del
y en la de nuestros hijos e hijas. Y experimentar ese proceso, sea por pérdida de tu esposo, padres o ausencia de los hijos, sigue teniendo un propósito de parte de Dios. Él quiere que ese nido vacío sea llenado por su presencia, que le conozcas más. ¿A qué? Al leer su palabra, al buscar. Filipenses 3:14. Amén. Y esa es nuestra recompensa. ¿Proseguimos a quién? A la meta. ¿Cuál es su meta? Estar un día en la presencia de Dios. Amén. ¿Tienes tu blanco definido? ¿Tu meta por alcanzar? ¿Sabes cómo has educado a tus hijos? Usted lo sabe. ¿Estás orgullosa de tus hijos? ¿Crees que todo está perdido? No todo está perdido. Aquí hay mamitas que todavía criamos, hay mamitas que están en ese proceso. Quizás tu hijo está a punto de irse de la casa porque ya va a emprender el vuelo, ya sea por estudio, por trabajo o porque va a contraer matrimonio. Y hay mamitas que ya han cumplido su labor. ¿Sabe? Lo que el día de mañana tus hijos sean va a ser el reflejo que tú hiciste con ellos, el trabajo de lo que tú hiciste con ellos. Si tú estás sintiendo en este momento que el trabajo que tú hiciste con ellos no fue suficiente, busca al Señor, arrodíllate, humíllate ante la presencia del Señor y Él puede rescatar a tus hijos, restaurarlos y cambiar quizás su futuro. Si hoy en día sientes que no hiciste un buen trabajo con tus hijos, Dios está aquí para resolver tu situación. ¿De qué forma? Búscale en oración, búscale en la intimidad de tu habitación. La oración de la madre es escuchada. ¿Por qué? Porque cuando tú te arrodillas, cuando tú te humillas a las plantas del Señor, tú derramas tus lágrimas y esa oración no es en vano. Tú pides por tus hijos. Dile, Señor, en este momento yo quiero pedirte por mis hijos. No están aquí. Quizá no hice un buen trabajo. Quizá me dejé estar. Quizá me entretuve en los afanes de este mundo. Quizás hoy me siento responsable por no haberlos criado bajo tus doctrinas. Pero en este momento yo quiero que tú escuches mi oración para que mis hijos se vuelvan a ti y alcancen salvación para tu alma. Señor, que el Señor te bendiga, mi amada hermana. Le voy a invitar a que se coloque de pie. Bendito Dios, buen Padre celestial. Honramos tu nombre porque tú eres por sobre todo nombre. Te damos gracias porque tú nos enseñas, Señor, a tiempo, antes de tiempo y fuera de tiempo. Ayúdanos, Señora, a las madres jóvenes que están en este lugar a saber educar
la gloria, te damos la honra y la alabanza. Un día nos presentaremos ante tu presencia y nos preguntarás qué es lo que hiciste con el hijo que yo te presté, qué es lo que hiciste con el hijo que yo puse en tus manos. Señor, ayúdanos, Padre, para dar una buena respuesta y para que podamos ir con nuestra frente en alto, sabiendo que hicimos un buen trabajo. Bendito Dios, en este momento bendiga a los hijos de mis hermanas, aquellos que no están en tus caminos, Señor, aquellos que se han desviado, aquellos que han visto un mal ejemplo. Señor amado, tenga piedad y misericordia. Bendiga, Señor, a esta generación y bendiga a las generaciones venideras. Quizás para la sociedad está perdido, pero tú no has dicho la última palabra. Tú eres un Dios veraz, un Dios que todo lo puede. Ayúdanos, Señor, para buscar en ti esa presencia, esa enseñanza. Pedimos tu bendición en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amén. Que Dios le bendiga, mi hermana. Que siempre podamos buscar en la palabra del Señor esa enseñanza maravillosa. Amén. Entrego este lugar a mi hermana con glorias al Señor. Gloria a Dios.